y para ver hacia adelante cómo sigue y cuál va a ser, si hay un piso del dólar. Lo tenemos de invitado y ya le damos la bienvenida a Augusto Darget, es especialista en finanzas, un hombre muy reconocido en el mercado y es un honor que estés con nosotros hoy, Augusto, aquí en el Guest of the Day. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Hola Juan Pablo, vaya presentación, ni mi mujer hubiese hecho una presentación de esa manera. Bueno, Augusto, seguramente muchos lo conocen, Augusto, también está mucho en las redes sociales, muy activo en las redes sociales para seguirlo, después me vas a recordar bien la dirección, Augusto. Pero bueno, la pregunta que surge inmediatamente es ¿cómo analizás las medidas que tomó el gobierno el fin de semana después de que la brecha, bueno, se empezara a ampliar en las últimas semanas? Y eso quizás generó una interrogación, un signo de pregunta en el mercado sobre, bueno, qué iba a hacer el gobierno para tratar de aplacar esa brecha que superó el 50% en el mercado financiero del dólar. Augusto, ¿cómo analizas todo esto que está pasando y el impacto que tuvo en el mercado? Me parece que estamos muy ansiosos los argentinos. Sabíamos perfectamente que la primer meta que el gobierno tenía en la cabeza y que así votó la sociedad fue bajar la inflación, por varios motivos. El principal motivo es que la inflación, si hay alguien que destroza, es al pobre. Eh, Porque el rico y el de clase media alta no tienen idea de lo que vale un sachet de leche ni cuánto vale el tren o el colectivo. El que sufre esto es justamente el pobre, con lo cual, principalmente eso. A partir de eso, la preocupación es el crecimiento del PBI, con la misma historia, para que justamente la gente consiga trabajo, la economía crezca y baje la pobreza, que es la única finalidad que debe tener un gobierno, ¿no? Que la gran parte de la sociedad viva mejor que antes. A partir de ahí desarrollaron muchísimas herramientas. Para mí la más importante siempre es la fiscal, 7 meses consecutivos de superávit fiscal, y después de tanto sacrificio que llevan hecho los argentinos con un ajuste espectacular, donde se consiguió un superávit nunca visto en la historia argentina, vos no podés dejar que la brecha por un comportamiento financiero, porque por algún lado todavía sobran pesos, la brecha empieza a aumentar y eso consecuentemente iba a traer suba de precios, porque recordá que los importadores en general y los comerciantes, temiendo una suba del dólar, empiezan a remarcar los precios y demás, con lo cual el ministro lo que te mostró es los dientes, básicamente, diciéndote, ojo, porque lo que yo puedo conseguir en el mercado oficial para absorber los pesos que vengan ahí de esa floja demanda de pesos, porque todavía la gente no se anima a tomar créditos ni quiere pesos en sí mismo, ojo, porque puedo vender parte de lo que compre en el mercado a través del contado con liquidación. Entonces, los mercados que están muy sensibles reaccionaron fuertemente a la baja. Y todo lo que estamos inmersos, los que estamos en esta actividad, que seguimos segundo a segundo los mercados, pero los números fríos, si no tuviésemos computadoras, te dirían, cayó el dólar 10% y el Banco Central compró 36 millones de dólares. Y los números fríos te van a decir quizás en el futuro que el solo anuncio alcanzó para bajar los dólares y ningún operador te va a decir que estuvo operando por cuenta y orden del gobierno para vender bonos y achicar la brecha. Esto no es la primera vez que sucede. Yo hoy recordaba que del tequila se salió de la misma forma. Estados Unidos un fin de semana anunciando que creo que le daba 100 mil millones de dólares o 50 mil, no recuerdo en esa época, dólares a México contra la garantía de la exportación de petróleo. El lunes se dio vuelta al mercado, terminó el efecto tequila y 10 años más tarde el ministro de Finanzas de México contó que nunca había desembolsado un solo dólar a Estados Unidos. O sea, cuando los gobiernos te dicen que pueden utilizar herramientas fuertes, los mercados automáticamente se dan vuelta y quizás no fue nunca efectiva esa amenaza. Pero sí, estamos muy sensibles. Mucha gente empieza a pensar, bueno, si vas a utilizar los dólares para achicar la brecha y bajar el tipo de cambio libre, quizás no vas a tener los dólares para pagar los vencimientos de los bonos. Eh, Me parece que estamos en una situación donde arreglar los precios relativos de la economía, entender los procesos, entender que la inflación es siempre un tema monetario, entender que lo fiscal es lo más importante, va a traer aparejado mucha volatilidad en el mercado hasta que quizás
si es que tenemos razón y no nos equivocamos, y esto va a ser siempre de buena fe, quizás el mercado en algún momento se da vuelta violentamente y estos momentos de incertidumbre pasan a ser malos recuerdos solamente. Augusto, y llevándote para atrás, digamos, ¿por qué crees que el mercado no convalidó, si se quiere, o por lo menos no sé si la palabra es no entendió, o qué faltó de la comunicación del ministro de Economía Luis Caputo, el presidente del Banco Central Santiago Bausili, aquel 28 de junio, ese viernes, que dieron a conocer este pasamanos, ¿no?, de la deuda del Banco Central a las LEFIs, ¿no?, que son las nuevas letras fiscales del Tesoro, como para ahí también cortar con una canilla importante de emisión. ¿Qué crees que faltó ahí? Porque desde ahí no hubo una calma. ¿Y crees que ahora sí va a funcionar y que por lo pronto puede calmar las expectativas devaluatorias, si se quiere, en el corto plazo, esta nueva medida que tomó el fin de semana? Yo no soy quien para decir qué faltó o qué no faltó. Me da la sensación que estamos en un mundo de redes donde nos llenamos de información segundo a segundo y exigimos que la autoridad te hable siempre como vos querés escuchar, digamos. Los tipos de 59 años como yo tardábamos meses en interpretar el último speech de Alan Greenspan, que si la coma la ponía delante o atrás, si había punto aparte o no. Nunca le exigías claridad de conceptos. Es como que exigirle al jugador de póker que te diga qué cartas tiene en la mano. Nadie te anticipa ni una devaluación, ni una salida de un cepo, ni nada por el estilo. Quizás el mercado está tan sensible que escucha cualquier anuncio y enseguida lo toma mal, ¿no? Digamos, venimos de épocas tremendas, ¿no? Nosotros hace menos de un año que vimos a un banco central vendiendo dólares oficiales baratos y comprando caros en el mercado, ¿no? Entonces, la verdad es que cualquier anuncio, yo me acuerdo que salieron ese fin de semana a hablar y el fin de semana la gente tuiteaba al final lo mismo de Massa, y yo decía, no, todo lo contrario de Massa. Nada, volatilidad, sensibilidad, hasta que evidentemente no empieza a crecer el PBI, no se recaude más por actividad económica, pero tiene mucho más que ver con nosotros los ciudadanos que con el gobierno. A mí me da la sensación, espero no estar equivocado, que el gobierno te está solucionando problemas, pero que la salida va a depender de nosotros, digamos. Cuando vos ves la fórmula del PBI, ves consumo, ves inversión, y eso no depende del Ejecutivo, eso depende de nosotros, de que nos animemos a tomar crédito. El crédito ya apareció a muy bajas tasas contra lo que veníamos acostumbrados. La fórmula del PBI justamente necesitas que la inflación sea baja para que te dé crecimiento y de vuelta. El único fin es que baje la pobreza. Y el gobierno lo que está haciendo es ordenándote la macro. No te va a ordenar la micro. Y debe haber mucha gente sufriendo, que vivía del Estado, que no está acostumbrado a economías abiertas ni a la competencia, que debe estar sensible, asustada, y hay que tener empatía porque ¿qué vas a decirle a esa gente que hace 40 años vive de esa manera? Hay que entender los nervios, y tanto en el sistema financiero como en el sistema, como en la calle, ¿no? Yo tengo a mis hijos, digamos, remando en el dulce de leche en esta situación. Con lo cual hay que tener empatía y calma. Augusto, y hacia adelante, ¿qué te imaginás con respecto a la salida del cepo? Porque es quizás todo lo que el mercado te pregunta en cualquier ámbito, ¿no? Bueno, ¿cuándo se sale el cepo? Porque claro, es una condición ultra necesaria, fundamental para el rebote de la economía, sobre todo que se mantenga en el tiempo. ¿Cómo te imaginas esa salida? ¿Con esta medida del fin de semana crees que puede haberse adelantado esa expectativa o todo lo contrario? No, yo te lo digo al revés. Yo creo que ni las autoridades se imaginan cómo va a ser ni cuándo va a ser, porque depende de un montón de cosas que no manejamos. Decime si Argentina va a recibir 10.000 millones de dólares o 5.000 millones de dólares por el blanqueo y quizás estamos más cerca o más lejos. Decime si algún organismo internacional va a aportar dinero y te voy a decir si estamos más cerca o más lejos. Nadie lo sabe. Pero a mí me parece mucho más importante que el día a día saber el pensamiento. Porque a mí lo que me deja tranquilo es el pensamiento, es decir, no queremos cepo, no queremos múltiples tipos de cambio, queremos bajar impuestos, queremos abrir la economía,
Y entonces el día a día deja de tener importancia. Me parece que si no hacen antes lo que quieren, lo que llevan en la sangre, es porque no pueden, no porque no quieren. Entonces, de vuelta, a mí me parece muy claro todos los mensajes del gobierno que te dicen a dónde quieren ir. En el medio, viste, desconoces, o sea, Sí. ¿qué más a vos, qué te parece que quisiera hacer Powell? Powell quisiera bajar las tasas inmediatamente, porque para cualquier ministro de Economía bajar las tasas de interés es maravilloso. Si no lo hace antes, es porque nota que corre algún riesgo de abortar un proceso tan exitoso y demás. Caputo le encantaría liberar el cepo, le encantaría a Milei bajar impuestos, porque lo dicen abiertamente. ¿Y por qué no hacen? Bueno, deben tener miedo de vuelta. Venimos de 7 meses muy duros, donde la sociedad se está exigiendo mucho, donde está apoyando, pero realmente haciendo un esfuerzo descomunal. Entonces no puedes tomar una medida apresurada a costa de abortar un proceso que costó tanto dolor. Me parece que es muy fácil opinar desde acá, es muy fácil opinar en Twitter, pero debe ser muy difícil estar en los zapatos de ellos. Sí. De la misma forma, cuando opinan, nosotros desde que nos levantamos a la mañana decimos barbaridades, o porque el café está caliente o está frío, o porque me quedé dormido, o me desperté muy temprano, dormí mal, que esto que lo otro. Ahora, resulta que ellos, que están en un ámbito mucho más tenso que el nuestro, no le permitimos que un día digan algo que parece, viste, una barrabasada, pero hay que ser piadosos, son momentos muy, muy, muy tensos. Sí, ahí justo nombrabas, y ahora después te voy a preguntar algo breve sobre el contexto internacional, porque también de alguna forma nos va a afectar básicamente el precio de la soja, la tasa claramente de interés en los Estados Unidos, también los flujos, el real que se está devaluando. Bueno, así que te voy a preguntar algo de eso, pero en un ratito. Ahora te quiero preguntar si estás viendo alguna especie de piso del dólar o que crees que también esto de que depende de los próximos días, si el gobierno da alguna señal respecto a las reservas, por ejemplo, al acuerdo con el fondo. ¿Depende de eso un poco la dinámica del dólar o de qué depende? ¿Hacia abajo? Yo no, y mirá que yo no milito, no estoy afiliado, no conozco al presidente, digamos, no tengo ningún tipo de... Yo te cuento, yéndola del almacenero, acá faltan pesos, van a faltar pesos. Los pesos que vos tenés en el bolsillo hoy son viejos, no los emiten ni ayer, ni hoy, ni los van a emitir mañana. Entonces, la verdad es que me cuesta creer que se deprecie una moneda que lo que justamente no va a tener es oferta. Ni hablar si se recrea la demanda porque la gente mañana se levanta optimista y decide invertir, comprar una propiedad, abrir un kiosco, tomar mano de obra desocupada, lo que fuera. Digamos, yo soy de los que cree que la depreciación del peso viene atada a la emisión espuria. Entonces, si no hay más emisión espuria y si cortaron todos los canales de emisión espuria, la verdad que me cuesta creer que el peso caiga. Todo lo contrario, te diría. Sí, o sea que ves cayendo el dólar y apreciándose el peso más todavía. Sí, es muy probable, como así te digo, que un Estado con superávit, mirá que estamos hablando, haciendo futurología, ¿no? Porque de vuelta, a lo mejor mañana te levantás y hay una pandemia o una guerra en el mundo y todo lo que estamos hablando no sirve para nada. Pero un Estado con superávit fiscal, lo que no te va a emitir tampoco es bonos. Entonces, te puede pasar lo que pasó muchísimos años con Chile y con Uruguay, que el mundo le decía, flaco, emití algo porque el día que lo necesites es mejor tener los canales de crédito abiertos, porque al tener superávit todo el tiempo y no necesitar endeudarte, justamente lo que te baja como loco es el riesgo país, porque hay demanda por tus bonos y vos no emitís. Entonces, es difícil entenderlo del superávit, porque no estuvimos acostumbrados a ello en los últimos 40 años. El superávit que se había conseguido en la convertibilidad o el equilibrio había sido vendiendo las joyas de la abuela. Entonces vos cerrabas los baches de caja justamente con los dólares que te entraban de vender empresas del Estado. Acá no ha sucedido eso. Augusto, y con lo que me contás entiendo que obviamente cualquier baja de los bonos a vos te podría llegar a tener, son precios de entrada, cualquier baja que se dio como la que vimos estos últimos días, que incluso llegó al riesgo país arriba de los 1.600 puntos. ¿Crees que hacia adelante es una oportunidad de compra hoy el precio de los bonos argentinos? Yo te lo hago al revés, digamos, todos los nervios que vivís en este mercado justifican el precio de ellos, pero vos, nosotros somos AGI, ¿viste? Asesores globales de inversión.
Si vos me decís, por favor, te abro una cuenta para que me compres bonos de algún país que tenga superávit fiscal y comercial, yo creo que puedo ir a ver a Willy, porque no hay países con superávit fiscal y comercial. Augusto, ahí te perdí, te estoy perdiendo el audio. Ahora ahí sí, ahora ahí. Hola, hola. ¿Me seguís ahí? Ahí te escucho bien. Si me decís que te invierta tus ahorros en bonos de países que tengan superávit fiscal y comercial, tengo que ir a llamar a Guidini porque no hay países que tengan esas dos características que te den tanta certidumbre de pago. Obviamente que el precio que refleja hoy los mercados es todo el miedo y todo el nerviosismo del cual estamos hablando. Pero a mí me parece de vuelta, con esos dos superávit, si la inflación se cae como un piano y si las condiciones internacionales acompañan y si los argentinos nos animamos, creo que no van a ser un problema. Creo que vamos a tener otros problemas. Creo que vamos a estar hablando de acá 1 año o 2 años, si el crecimiento del PBI viene acompañado por la baja de la pobreza que uno esperaba o no, si la apertura de la economía se hizo más rápido o no, pero me parece que el tema monetario y cambiario no deberían ser más que un problema de corto plazo. Me parece que van a ser un mal recuerdo dentro de 1 año. ¿Y qué crees? Ahí atándome a tus palabras, que depende de la gente, ¿no? La salida de esta situación, de la decisión de la gente de invertir, de apostar por la República Argentina. ¿De qué crees que depende? ¿Del tiempo o de que haya algunas otras señales del gobierno? Ahí, por ejemplo, baja de impuestos. No, yo creo que básicamente del tiempo, porque los argentinos nos hemos desarrollado a partir de todas las vicisitudes, ¿no? El tiempo que vos tomes confianza de que no vas a perder tu trabajo y vas a poder pagar la cuota del préstamo del banco, del tiempo que demande la caída en el precio de los alquileres, que vos digas que lo que pagás de cuota de alquiler quizás es el mismo que pagarías en una cuota de un hipotecario y te decidís a comprar en lugar de ser inquilino, el tiempo que te lleve tomar buen management y sacar un crédito para ello, o traer una máquina nueva sabiendo que vas a tener que competir. Son conductas humanas, predecir eso es ridículo. Es la sumatoria del comportamiento humano el que hace que el crédito rehabilite la economía, como pasa en todos los países desarrollados del mundo, no es que yo estoy inventando algo. Cuando vos ves problemas políticos en un montón de lugares del mundo y la economía sigue caminando, es por el efecto del crédito, no es por otra cosa. Augusto, ¿y cómo nos juega el mundo en este contexto? Viento de cola, de frente, porque por un lado está la expectativa de, vos lo marcabas en una de las respuestas, de que la Fed en algún momento baje la tasa, pero por otro lado ese momento se extiende, o por lo menos no es tan claro que vaya a pasar en los próximos meses, y a su vez tenemos, por ejemplo, en Brasil, devaluación del real. Los precios de los commodities, sobre todo la soja, bueno, viene de perforar los $400. ¿Cómo analizás el mundo y cómo nos puede impactar a favor o en contra? Bueno, este partido además, como corresponde, los argentinos, ¿no viste que cuando vienen las malas vienen todas juntas? Este partido lo estamos jugando con devaluación del real, lo estamos jugando con México, que justamente después de las elecciones no está trayendo capitales, todo lo contrario. Lo estamos jugando con una soja abajo de $400. Pero te diría que el mercado americano, después de los últimos datos de inflación, el mercado está apostando 100% a una baja de tasas en septiembre, y ya hay algunos economistas que dicen que va a haber 2 bajas de tasas en diciembre también. Me parece que por ese lado podrías tener buenas noticias, porque acordate que una baja de tasas de interés en Estados Unidos repercute en el dólar, que se debilita y juega a favor de los commodities porque necesitas más dólares para comprar el mismo commodity. Entonces, me parece que lo peor en materia financiera lo estamos viviendo en estos momentos y que lo mejor está por llegar. Muy bien, y siendo un poco más específico en tipos de activos financieros, ¿hoy te gusta más la renta fija o la renta variable? La historia y la cadena de felicidad te dice que primero los bonos tienen que subir mucho para rendirte poco. Una vez que vos estás decepcionado con la poca renta que te dan, pedís que tu dinero se vuelque a acciones, ahí es donde vuela la bolsa, y una vez que vos ganaste mucho dinero en la bolsa, decís, este dinero no me lo saca nadie, me voy a comprar un departamento, y el último eslabón es el real estate. Viendo lo depreciado que están los bonos, me da la sensación que primero vendrá por ahí. Acordate además que los que evalúan empresas descuentan el flujo de fondos a la tasa de riesgo país. Con este riesgo país, el valor presente de las compañías es ridículamente bajo, entonces necesitas que la renta fija suba primero.
cosa que no se dio en los últimos 3 años en la Argentina, donde subió más la bolsa que los bonos, pero bueno, tendiendo a la normalidad, eso es lo que pasa en los países desarrollados. Y entendiendo también los sectores de la economía, o sea, viendo qué puede rebotar primero. Todos hablamos de la energía, vaca muerta, pero claro, necesitamos también inversiones para desarrollar justamente ese yacimiento muy importante, de los más amplios en el mundo. El agro también, digo, ¿qué sectores crees que pueden traccionar primero a la renta variable, si querés, y viendo también un impacto en la economía real, ¿no? Yo creo que hoy Langas es el indicado porque aún con cepo ese sector ha demostrado invertir fuerte en los últimos años y aparentemente son los primeros listados para invertir una vez reglamentado el RIGI y demás. Como dice bien Juan Carlos de Pablo, el crecimiento, la depresión nunca es homogénea, siempre es heterogénea. Entonces hay sectores que le va muy bien y sectores que por ahora le va muy mal. Oil and Gas es uno de los que te diría que están muy bien. Muy bien. Ya, Augusto, estamos terminando. Un placer acá compartir esta charla con vos, Augusto. Hacia adelante, ¿qué riesgos quizás ves como los más importantes que tenga la República Argentina? Evidentemente, el proceso de inflación quizás es quizás la victoria más latente del gobierno desde que se propuso bajar la inflación, incluso más allá de lo que esperaba el mercado. Pero hacia adelante, digamos, ¿qué crees? ¿La actividad económica? ¿Crees que, bueno, por ejemplo, no sé, el desempleo? ¿Cuáles son los riesgos hoy más importantes que ves para adelante y cómo salir de ese problema? A ver, desconozco si la sociedad realmente va a seguir comportándose como hasta hoy, donde todos los números y los indicadores te dicen que siguen apoyando este proceso tan duro. El riesgo es que, hablo por mí, por mi persona, Sí. que me esté equivocando yo en estas premisas que creo que son las convenientes. Más que los riesgos, te digo, el único deseo que queremos es que crezca el PBI y baje la pobreza. Entonces, si me decís, Augusto, ¿qué riesgo ves? Bueno, que me esté equivocando y el camino sea otro, pero por ahora no, desde hace muchísimo tiempo que pienso lo mismo, ¿no? Que lo fiscal es lo más importante, que destrozar la inflación, que tener moneda, que crear las condiciones para que haya inversión, para que crezca el PBI y baje la pobreza. Digamos, estaría muy frustrado si esto no ocurre y bueno, y si tengo que arrepentirme de todo lo que pienso, por así decirlo. Te hago ya la última. ¿Y qué te imaginas vos? Porque el gobierno en su discurso mantiene la idea de, bueno, competencia de monedas, que uno entiende que el dólar terminaría como privilegiando frente al peso, más allá de esta apreciación que vos remarcás. Pero ¿cómo te imaginás hacia adelante el sistema monetario argentino? ¿Crees que vamos a una competencia de monedas? ¿Vamos a convivir con el peso, con el dólar? ¿Vamos a una dolarización endógena? Yo no me imagino esa convivencia. No me imagino que eliminemos el peso, o por lo menos yo no sé si es lo que imagino de los que nos representan, sino lo que a mí me gustaría. Yo no quisiera perder el peso. Además, en Argentina las leyes son opinables, con lo cual si nosotros eliminamos la moneda, a lo mejor viene alguien en 10 o 20 años y te dice hemos perdido la soberanía monetaria. Entonces, me parece que ese tipo de leyes no ayudan y no son perdurables en el tiempo. Ahora, una convivencia de moneda sí, digamos, ¿no? Vos vas a Europa con dólares en una casa de cambio, cambias por euros y muchos lugares te aceptan distintas monedas. Eso, ahí no veo problema. Deseo que no perdamos la moneda. Pero es un tema mío, no estoy exigiendo ni nada por el estilo, ni recomendando qué hacer. Para eso están los que nos representan. Justamente. Sí, ¿ves que alguna decisión del último tiempo el gobierno fue en alguna dirección o por lo menos eso está totalmente abierto? Yo creo que está abierto. Lo único que me parece a mí que estoy para asegurarlo, pero por los gestos, por las formas, es que son estoicos en cuanto al superávit fiscal, ¿no? Digamos, lo que reclamamos muchos los jugadores del sistema financiero y los que pensamos en estas cuestiones, que lo fiscal es lo más importante, me parece que eso no es negociable y estoy muy contento que así sea, digamos.
Eso es lo único que yo te diría, si estoy para asegurarte algo, es eso. Sin ningún Bueno, conocimiento, ¿no? Porque sí, es no, un obvio, tema obvio. mío, Es digamos. tu misión de mercado. Bueno, y la última, bullish con Argentina, con ciertos asteriscos, o nada. Te lo voy a resumir para que te quede muy claro y Dale. es lo que siento y lo que recomiendo. Yo creo en Pareto, ¿no? Donde vos tenés que tener el 80% de tus inversiones aseguradas. Hoy podrías decir un bono del Tesoro americano a un año, al 5% anual. Y el 20% a mucho riesgo, cosa de que si el 20% te da 30, sumas 6 puntos en la cartera, más el 5 que te dio el 80% que es 4, un 10% anual en tu cartera sería bárbaro. Y si el 20% se desploma, estarías con un gran poder adquisitivo habiendo preservado el 80 al 5%. Entonces, en general, todos los años nos preguntábamos cuál era el país o los sectores a elegir. Bueno, para mí ese 20% tiene que estar en Argentina. Me parece que está todo muy barato con respecto a lo que marca la historia y los múltiplos de otras compañías en otro lugar, ni hablar los bonos. Me parece que vale la pena, Argentina, y yo te recuerdo que te diría que el 2001 hasta hace un año atrás nunca he recomendado activos argentinos porque me parecía que justamente no se estaba cumpliendo con lo que a mi modo de ver debería cumplirse para asegurar que los activos argentinos tengan repago. Muy bien, Augusto. Acá finalizamos. Un placer. Te agradezco No, muchísimo por estos minutos. Aquellos poquitos que no te siguen, porque ya tenés muchos seguidores en X, en ex Twitter, arroba Augusto Darget, sí, es señor, así arroba es. Augusto Darget. Bueno, aquellos que puedan seguir, está también con Sucho Vicky, los lunes en Neura, a las 7 de la tarde. Y todos los días en la oficina, porque si no lo Todos los días mato. en la oficina también. Bueno, Augusto, un placer, insisto. No, Bueno, placer es mío, Juan Pablo, muchas gracias por recordarme siempre y darme la oportunidad de hablar con vos. bueno.